A menudo surge una pregunta que preocupa a muchos. ¿Se puede hacer crujir las vértebras? ¿Se puede hacer crujir la propia columna vertebral? A muchos les gusta hacer algún movimiento. Normalmente a los hombres les gusta, hacen esto así, así, una vez hacia un lado y luego hacia el otro lado. Al hacerlo, aparece un crujido. El cuello también suele crujir. Y después de eso, se siente bien. Después de eso, la espalda se relaja, el cuello se relaja, porque las vértebras ya están en su lugar. Así, ellos mismos pusieron las vértebras en su lugar. Antes no estaban en su sitio, pero ahora las pusieron en su lugar. Es decir, eliminaron el desplazamiento. De alguna manera se les había formado un desplazamiento y ellos mismos lo corrigieron. Así se considera. Tomen su mano así, frente a ustedes, para que la vean. Pónganla, pueden ponerla sobre la mesa. Y empiecen a doblar el brazo, estirarlo, y luego otra vez doblarla, así, otra vez estirarla y doblarla. Este es el codo, y tiene la característica, ven, de doblarse y estirarse. Aquí, en la columna vertebral, también hay articulaciones, además del disco que todos conocen, porque ahí está la hernia. A todos les preocupa la hernia, pero también hay articulaciones en la columna, exactamente como esta del codo, que puede moverse, doblarse y estirarse. Así, aquí en la columna vertebral hay articulaciones que también tienen su propio movimiento específico. También pueden doblarse, estirarse, en algunos lugares pueden girar y en otros podemos inclinarnos gracias al movimiento de estas articulaciones. Y cada articulación tiene dos límites. Por ejemplo, cuando doblas el brazo, lo doblas y ves que no va más allá, ¿verdad? Cuando lo estiras, tampoco va más allá, ¿ves? Más allá de eso, la articulación ya no puede moverse. Y si empiezas a hacer algún movimiento, desde esta posición, ¿sí? ¿Ves cuánto tengo? Aquí puedo extenderlo. Tengo un gran rango de movimiento. Puedo empezar el movimiento de regreso desde aquí, desde el punto A hasta el punto B. Aquí está B, aquí es donde está. Tengo un enorme rango de movimiento. Mira qué grande es, pero sí, quiero moverme no en el punto A, sino en el punto, por ejemplo, C. Está aquí. El punto C está ubicado aquí. Aquí ya tengo, por lo tanto, un rango de movimiento pequeño. O sea, si empiezo el movimiento desde aquí, puedo hacer mucho, pero si empiezo desde aquí, ya no llega hasta acá. Y si mi punto es este, aquí está el punto A. No estará aquí para mí, sino aquí. Здесь, вот здесь, вот в этом месте. El rango de movimiento se vuelve más pequeño. Desde aquí, el movimiento es largo. Desde aquí, la mitad es más pequeña. Y si empiezo desde aquí, es aún más pequeño, será más preciso. Y al final del movimiento, al final voy a sentir que el movimiento terminó. Y al final de este movimiento, además de que ya terminé, lo sentí. La limitación del movimiento en la articulación, además, si por alguna razón quiero ir más allá, por alguna razón. Ya llegué al final de la articulación y, digamos, bueno, me cansé de mi articulación del codo. Quiero reemplazarla por una de titanio con el tiempo. Y entonces llegué al final del movimiento de la articulación y con esfuerzo intento moverla aún más allá. En ese momento, mis músculos se tensarán. Harán justo el máximo esfuerzo que necesitan los fisicoculturistas. Sentir al máximo cómo los músculos se tensan muy bien. Cuando llego a este punto, cuando llego al límite, a este límite, llego y es aquí donde mis músculos se tensan al máximo. Porque yo les doy la orden y mi músculo está lo más acortado posible, porque está intentando superar esta barrera ósea. ¿Para qué sirve eso?
Quiero aumentar aún más el rango de movimiento y tenso mis músculos al máximo para eso. Empujo un hueso contra otro. Eso de todos modos no me detiene. Los músculos se tensan aún más. Aquí siento la tensión muscular. Pero de todos modos quiero ir más allá, más allá, más allá. Quiero continuar con este movimiento. Esto lo hicimos con el brazo, ¿verdad? Todo esto está claro. Ahora pueden repetir lo mismo, por ejemplo, con el cuello. Entonces empiezan a girar la cabeza, ¿verdad? Si giran la cabeza sin mover el omóplato, también se van a topar con esta posición. Si intentan forzar el movimiento más allá, pasará algo similar. ¿Qué es lo que pasa en general? Es decir, en el momento en que alcanzan esta posición. Si repiten esto muchas veces, al final lograrán crear un rango de movimiento adicional. O sea, aquí van a agregar un poco más. O sea, antes su codo se extendía así. Pero si eres una persona perseverante, ¿verdad? Podrás aumentar tu rango de movimiento y crearás ese rango de movimiento para ti mismo. Wow. Pero si eso no te detiene y por alguna razón también quieres seguir adelante, si quieres aumentar aún más tu rango de movimiento, puedes aplicar el mismo principio, hacer el máximo esfuerzo en el límite del movimiento y poco a poco aumentarlo aún más. Así, para que tu brazo ya pueda extenderse hacia el otro lado. O sea, por ejemplo, hasta este ángulo. Sí, te va a doler, claro. Aquí todo se va a desgarrar, como si se estuviera lastimando constantemente. Pero poco a poco vas a lograr tu objetivo. Lo mismo pasa en la columna vertebral. Es decir, si haces un giro y sientes que el movimiento ya no avanza, ahí es donde ya no avanza. A estas personas, muy seguido, les dan ganas de tronarse en ese lugar. Ahí tienen una vértebra, porque está desplazada, hay que ponerla en su lugar. No está en su sitio, por eso no les deja, o está bloqueada ahí. Eso es lo que no les permite girar hacia acá. O sea, al girar, ya alcanzó el máximo de su giro. Ya lo hizo. El giro terminó. Llegó al límite de su movimiento. Ya no va más allá y es entonces cuando se siente que ya no puede ir más allá. Pero si intentas más, agregarle movimiento hacia allá, al final sí va a ir hacia allá. Por un tiempo, esa persona se sentirá bien. Constantemente piden que le hagan manipulaciones. O sea, él ya está en este giro, aquí está, en este giro, y empieza a moverse, porque no es desde aquí, sino siempre desde aquí, y no le alcanza para llegar acá, y constantemente pide que le agreguen más movimiento, que le hagan un poco de manipulación ahí, aflojar esta articulación. Se le agrega movimiento, y por un tiempo se siente bien, pero luego vuelve a empezar, desde el límite mismo, aquí. Pero no se puede aumentar este movimiento infinitamente, porque la vértebra empieza a moverse así, y justo ahí se lesiona el disco y la articulación por estar floja. Entonces, el principio es el mismo. Muy a menudo, el problema no es que el movimiento en la articulación esté limitado, sino que, desde el principio, el inicio del movimiento no está en el centro, sino, por ejemplo, muy cerca del borde de ese movimiento. En la columna vertebral, la dificultad es que con la mano todo está claro. Casi nadie hace esto, ¿verdad? Pero con la columna muchos sí lo hacen así, porque aquí está la pelvis y de su posición dependerá hacia qué lado será más fácil girar. Es decir, si al principio tienes la pelvis colocada de tal manera que, por ejemplo, la mitad izquierda de la pelvis está adelante y la mitad derecha está atrás. Así, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el giro hacia acá será más libre. Tendrás más rango de movimiento hacia este lado que hacia el otro, porque el rango de movimiento hacia allá es menor. Así son las situaciones de la vida en nuestros tiempos.